La sepultura del Señor Jesucristo. Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad. En la lista de requisitos que debía cumplir el Señor Jesús para demostrar que era el Mesías, su sepultura no podía ser la excepción. Su cuerpo, aunque sobre él se hubiera descargado el castigo de Dios el Padre por llevar el pecado de toda la humanidad, seguía siendo el cuerpo del unigénito Hijo de Dios en la carne. El mandato del Dios Altísimo para el pueblo, por medio de Moisés, no daba opciones. Respecto a aquellos individuos que hubieran sido muertos colgados de maderos como pago de sus delitos, la ley era precisa. No se deben dejar allí y deben ser enterrados el mismo día. Y con Jesús no podría ser la excepción. El rey David, como instrumento del Espíritu Santo, profetizó que Jesús debía ser sepultado. Dice así la Escritura: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. Esa confianza en el descanso de su cuerpo indicaba que sería sepultado. Por lo tanto, el cuerpo del Señor Jesús no podía permanecer allí a merced del tiempo o de las aves de rapiña, como solía ocurrirle a otros reos. Tampoco ser arrojado a una fosa común, destino también de muchos crucificados. Por medio de Isaías, el Señor profetiza la sepultura del siervo de Jehová. Dice así la Biblia: Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La Escritura, la única fuente creíble para la humanidad sobre el sacrificio expiatorio de Jesús, deja claro que Jesús no cometió ningún crimen o delito digno de muerte, pero que al llevar nuestras culpas sobre sus hombros, se hizo reo de muerte y Dios el Padre lo hizo pecado por nosotros. Siendo así, el cuerpo del Señor Jesús debía ser bajado del madero donde murió y sepultársele el mismo día. Eso era lo que enseñaba la ley dada más de 1000 años atrás. Otra razón que coincidía era porque se acercaba la hora de la Pascua, lo cual gozaba de gran solemnidad. La Pascua comenzó allá en Egipto con un cordero. Ahora Jesús era el cordero inocente sacrificado aquella tarde en Jerusalén, que todos los de su pueblo ignoraban. Dice la Escritura que fue un hombre llamado José de Arimatea, que le pidió a Pilato permiso para descolgar a Jesús del madero y darle sepultura. Este José era discípulo de Jesús en secreto y económicamente muy acomodado. Es posible que José hubiera visto muchas crucifixiones hechas por los romanos y la suerte que corrían los cadáveres. Sin saberlo, estaba siendo usado por el Señor soberano para cumplir la profecía. La Escritura nos cuenta que por petición de los judíos, porque se acercaba la Pascua, los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, vieron que ya había muerto y lo dejaron así, no sin antes abrirle el costado con una lanza. Aquí se cumplieron las profecías de que no serían quebrados sus huesos y mirarían al que traspasaron. El Señor Jesucristo, respondiéndoles algunas preguntas a los judíos por medio de una parábola,
dijo, citando y comparando a Jonás, que él estaría en el corazón de la tierra. Dicho de otra manera, estaría sepultado. A la noble intención de José para enterrar el cuerpo del Señor Jesús, se sumó Nicodemo, quien trajo un compuesto como 100 libras de mirra y aloes. Posteriormente, después de haberlo envuelto en lienzos, la Escritura dice que fue puesto en un sepulcro nuevo cavado en la peña. Este se encontraba en un huerto muy cerca al lugar donde había sido crucificado. Es importante analizar detenidamente todo el proceso que se incluía en la crucifixión de un reo y hasta que los soldados romanos verificaban la muerte del mismo. La crucifixión no era un castigo temporal, sino una pena de muerte. Era común que si la muerte no se producía pronto, los soldados quebraban las piernas del condenado. Esto fue lo que pidieron los judíos a Pilato que le hiciera a los 3 crucificados aquella tarde. Al quebrarle las piernas al condenado, éste tendría imposibilidad para apoyarse y respirar, produciéndose pronto el deceso. Pero como ya lo había dicho a Pilato José de Arimatea y que produjo asombro en él, Jesús ya estaba muerto. Sin embargo, para que no quedaran dudas, un soldado romano con la lanza abrió su costado. No es un secreto que son muchos los que se han levantado argumentando que Jesús no murió en la cruz. Algunos se atreven a afirmar que fue ayudado para descender del madero y huir bien lejos de la tierra de Israel. Este es precisamente el caso de Andreas Faber-Kaiser, quien escribió el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. Los ataques contra la muerte física del Señor Jesús hay que desmentirlos desde los puntos de vista que tenemos a nuestro alcance: el histórico, el geográfico y el bíblico. Como bien sabemos por muchas fuentes, y ya lo hemos compartido, el Imperio Romano era una verdadera máquina de muerte. Todo el que caía en sus manos como reo era un futuro cadáver. Nadie se salvaba de morir después que lo crucificaban. No era su costumbre permitir que alguien fuera ayudado para escapar. Primero, el histórico. Aunque las crucifixiones eran un espectáculo público parecido a los del Coliseo, los soldados eran quienes ejecutaban los macabros actos, prestaban guardia en el lugar y verificaban la muerte de los condenados. Con Jesús no fue la excepción. Segundo, el geográfico. Sabemos que el dominio de Roma llegaba en aquellos tiempos a varias regiones de Asia, Europa y África. Aunque había una frontera no muy lejos de Jerusalén, no era fácil escaparse como fugitivo sin ser detectado por las autoridades. La distancia en kilómetros desde Israel a la parte norte de la actual India, donde queda Cachemira, es asombrosa. Son miles de kilómetros que separan a los dos lugares. Tercero, el punto bíblico. Es de notar que a la hora de su muerte, un centurión estaba presente, según nos dice la Escritura. Fue este quien dio gloria a Dios y concluyó que ese hombre era justo. Dado su cargo, posiblemente era el comandante de los soldados que participaron en las 3 crucifixiones. Para los creyentes en el Señor Jesucristo, es este punto el que nos basta para entender que todo lo que ocurrió con Jesús no fue una invención de hombre alguno, sino que cada situación es una pieza del rompecabezas armado por Dios el Padre. Por lo tanto, no se puede descompletar una parte y aceptar la otra, porque toda la palabra quedaría invalidada.
Cualquier cosa que se quiera argumentar para darle otra explicación a la Biblia diferente a la que nos da su autor, el Espíritu Santo, es un ataque a la obra salvadora de Cristo, donde uno de sus eslabones tenía que ser la muerte vicaria o sustituta, y al estar muerto debía ser sepultado en el seno de la tierra. La Escritura nos enseña que si conocemos la verdad, seremos libres del engaño, y que la falta de conocimiento hace que nos perdamos. Jesús fue muerto y sepultado para resucitar al tercer día, según las Escrituras. Eso es lo que debemos creer, no por una imposición, sino por la abundancia de pruebas. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Tal vez se crea que es absurdo discutir sobre los ataques a la Biblia, pero no podemos ignorar las maquinaciones de los enemigos que viven en las tinieblas sin la luz de Cristo. Esperamos que para ellos también amanezca el día y les brille esa luz antes que sea tarde. Conclusión: que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos aquellos que han inventado historias para desvirtuar a la Biblia. Sin darse cuenta, han sido instrumentos de las tinieblas contra el verdadero Dios en la persona de Cristo, el Espíritu Santo y su palabra, al expresar sus necedades por su incredulidad. El apóstol Pedro es usado por el Dios eterno para hacer el llamado donde el anhelo no es que alguien se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego, lleguen al conocimiento de la verdad delante de Cristo, antes que se acabe la gracia. Aunque Él es paciente y laxo en misericordia, no retarda sus promesas. Pero el arrepentimiento tiene que venir por medio del Espíritu Santo y la palabra, porque solo es Él quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo entonces lo consiguen quienes la niegan y se resisten a escucharla? Imposible. Ella misma dice que hay que oírla y guardarla, o sea, convertirnos en hacedores de ella. El Señor Jesús dijo que hicieran que sus palabras penetraran en sus oídos. Ella tiene que golpear nuestros oídos y entrar al corazón, porque ella es viva y eficaz, porque es más cortante que una espada de 2 filos. Ella es como una vacuna que tiene que ser aplicada al paciente para inmunizarlo, donde el organismo prepara sus defensas. Aunque duele dicha aplicación, hay que hacerlo. Amén y amén.